Como es habitual, los jueves son políticos, bienvenidos. ¿Y cómo pasa el tiempo? Pareciera que ayer estuvimos eligiendo diputados, senadores, autoridades nacionales y ya nos enfrentamos en pocos meses más a una nueva elección. ¿Habrá pasado el tiempo tan rápido para quienes ejercen hoy cargos de diputados que han decidido en las últimas horas volver a postularse por un nuevo periodo? Es el caso de los invitados que vamos a tener hoy día y que naturalmente tienen mucho que contarnos y mucho que decirnos en esta experiencia de representar a una región tan complicada desde el punto de desarrollo, desde el punto de la seguridad ciudadana y que sus índices siguen siendo tan atrasados que es bueno conversarlo con ellos en este programa. Vamos a dar la bienvenida y mostrar sus fotos renovadas para lo que viene. Ricardo Celis, quien se repostula también por el PPD, va a estar con nosotros. También Sebastián Álvarez, diputado y quien se repostula por Evópolis, va a acompañarnos. Y Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional, quien va a estar con nosotros. Él no es, por si acaso, ahí está. Que han estado con nosotros en esta oportunidad. Bueno, saludarlos, ya están todos conectados, entiendo. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Ricardo Celis. ¿Cómo está, doctor? A ver, doctor. También a Miguel Mellado y a Álvarez. Muy bien. Sebastián, ¿cómo está? Bienvenido, diputado. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas noches y entregar un gran saludo a todas las vecinos que hasta ahora nos puedan estar viendo y escuchando. Así que feliz de participar de este espacio de conversación. Bueno, y también está con nosotros el diputado Miguel Mellado, a quien le damos la bienvenida aquí en Ufrovisión. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Miguel Ángel, gusto de saludarte, muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas Ricardo Celis y a Sebastián Álvarez y en especial a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Que sea una grata conversación y interesante también que la gente pueda opinar a través de tus redes sociales que son bastante punzantes también, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por eso. Yo quisiera, para hacer contexto, primeramente ver en su relato cómo han sido estos 4 años, porque evidentemente la mirada que puede tener la comunidad, los medios de comunicación, hasta sus familiares puede ser distinta y en ese aspecto, Sebastián Álvarez, usted es primera vez que está en estas lides del mundo del poder legislativo. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? A ver, lo primero indicar que ha sido una experiencia positiva, entendiendo que a pesar de enfrentar un periodo que ha tenido, por un lado, una crisis social bastante significativa, que ha entregado, yo diría, lecciones profundas a nuestro país, y por otro lado, enfrentar una crisis sanitaria que también ha traído una crisis económica muy fuerte y lo que ha afectado, lógicamente, lo que es el acontecer nacional en todo sentido, considero que ha sido un periodo positivo, un periodo de aprendizaje, un periodo también de poder conocer y trabajar junto a muchos dirigentes sociales que no había tenido la oportunidad de estar y trabajar junto a ellos, y un periodo también donde hemos podido obtener logros significativos con lo que son aquellos compromisos de campaña que uno hizo cuando se promulgó para ser diputado y estableció cuáles iban a ser sus compromisos en este periodo. Por lo tanto, en ese sentido, con mucha satisfacción decir que hemos podido lograr algunos de estos compromisos y, lógicamente, que esto también tiene un bemol, como bien lo decías tú, un bemol que muchas veces significa convertirse en un personaje público, un bemol que significa muchas veces el no poder compartir o estar siempre con la familia, como uno lo podía hacer cuando no ocupa estos cargos, pero la verdad que con mucho orgullo y con mucha satisfacción decir que me he sentido siendo una persona comprometida con las distintas comunidades de mi región y, lo más importante, comprometido con un trabajo en terreno permanente que me ha permitido
sacar y representar en la voz de muchos dirigentes en el Congreso de Chile sus requerimientos y necesidades. Bueno, me están llegando muchos comentarios y lo voy a dejar para el final, referido a la situación política que hoy se ha vivido a nivel nacional, porque cuando uno piensa que en política lo hemos conocido todo, nos seguimos sorprendiendo, esta vez con la inscripción de un candidato a presidente de la República. Miguel Mellado, usted hizo el trabajo público en la gobernación de Cautín y después, posteriormente, entra al mundo de la política derechamente legislativa. ¿Qué aprendió de la gobernación para después ponerlo en práctica, o si le sirvió algo en estos 4 años como parlamentario? Gracias por la pregunta, Miguel Ángel, porque la verdad es que todos los pasajes de la vida política mía son de conocer algo que en el mundo privado no se conoce. Porque en el mundo privado tú tienes un trabajo, estás tranquilo, vives para tu familia, ¿cierto? Trabajas en tu pega y no hay esa relación que tú conoces cuando estás en el gobierno. Los 3 que estamos aquí estuvimos en gobierno, Ricardo como intendente y Sebastián como director, ¿cierto?, de Cernatur. Y uno empieza a tener ese cable a tierra con la gente y ver la situación real del Chile real, en cada momento, y a sufrir lo que ellos sufren y a tratar de empatizar para poder solucionar en el caso de la gestión de gobierno. Luego, como core, obviamente para distribuir los recursos de la región, ¿cierto?, en las necesidades especiales que tenía la región. Entonces, es como ir escalando y aprendiendo del Estado para llegar a ser por primera vez diputado, ¿cierto? Y ver el país desde arriba también, para ver cómo se toman las decisiones a nivel nacional, y poder encontrar también gente que piensa distinto a uno, que es políticamente contrario, pero que tú encuentras personas valiosas para poder llegar a acuerdos con ellos. Y ahí donde se ve la relación que tú puedes llegar, y que he participado en distintas cosas como indicaciones o proyectos de ley donde me ha tocado participar y tener la versión del gobierno, de la oposición, y tratar de llegar a un acuerdo, como por ejemplo el IFE universal, que me tocó también estar participando en la tramitación, o cuando el gobierno en el presupuesto del 2019 subió, mandó un proyecto de ley, el proyecto para subir la pensión básica solidaria un 20%, y nosotros con la Nona Sandón, la May Torcina y otros más, hicimos una indicación para subirlo en un 50%. Y claro, era inadmisible, dijeron. Lo aprobó la sala de la Cámara de Diputados en la tramitación. Un escándalo nacional. Pero llegó al Senado y el gobierno hizo un proceso de 3 años para poder llegar a la pensión básica solidaria que sea igual a la línea de la pobreza. Esas cosas que suceden, al poder lograr con distintas fuerzas políticas, con distintas personas, porque lo que se conocen allá son las personas, más que los pensamientos políticos, que uno puede estar en desacuerdo con ellos, pero logra entendimiento para lograr cosas importantes para la gente. Creo que esa es la enseñanza más grande que le deja a uno la travesía en estos cargos políticos. Sí, se me anticipó un poco una pregunta que voy a luego a formulársela también a los 3. El doctor Ricardo Celis, a usted en este relato que hace Miguel Mellado de ocupar cargos y ir subiendo hasta mirar desde arriba, dice él, hay algunos que señalan de que hay que hacer carrera, que la política es una carrera y finalmente es como vivir de esto. ¿Es un poco eso, diputado, no? Depende de gente que lo ha hecho así. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludo de nuevo, Miguel Ángel. Depende de gente que lo ha hecho así, que ha estado desde el 90 en cargos políticos como diputado, etcétera. Creo que no es el caso de ninguno de los 3 que estamos acá. Los 3 hemos trabajado en distintos ámbitos. Yo en el ámbito sanitario, en el servicio público, tanto en la Universidad de la Frontera como en el Hospital Regional de Temuco. Y adicionalmente ocupando cargos como haber sido intendente o después de haber sido electo concejal, en ese orden. Y después volver a hacer mis turnos, de trabajar como siempre, he trabajado toda mi vida. Y cuando se da la oportunidad de ser hoy día, fui candidato y electo como diputado.
yo creo que, no sé si uno mira desde arriba, pero lo que sí claramente establece una relación distinta respecto a un aporte diferente, y yo creo que uno nota la diferencia entre ser ejecutivo y este otro poder del Estado, que es el poder legislativo, en donde a mí, por lo menos, mi espíritu es que el hacer cosas muy importantes, el ejecutar es muy importante, y aquí se ve un poco relativizado, porque lo que hace finalmente son procesos lentos, algo engorroso, etcétera. Pero me tocó y nos tocó vivir un periodo particularmente interesante en la historia de Chile, que tiene que ver con lo llamada la revuelta de octubre, del 18 de octubre, terminar eso con una cuestión tan relevante como participar activamente, y también en lo que tiene que ver con el tema legislativo, en un proceso constituyente que hoy día está en plena marcha, y nosotros concurrimos con nuestro voto, con nuestro espíritu, nuestro diálogo, nuestra conversación, para que eso fuese posible, y obviamente vivir una pandemia de 1 año y medio que llevamos, en donde también hemos contribuido, ¿cierto?, en eso, tanto opinando como también haciendo cosas como, por ejemplo, el primer y segundo retiro, en un momento en que la economía familiar estaba muy mal, siendo crítico del gobierno respecto en su momento lo que fueron los aportes los aportes financieros a la familia, pero nosotros contribuyendo desde esta otra vereda, que también en algún momento se dijo que el primero y los retiros era, así como hace el relato Miguel Mellado, era inconstitucional, pero al final del día la gente pudo recibir cierto aquello en ese momento, y trabajar en temas medioambientales en el momento que la crisis climática amenaza al planeta y amenaza a nuestro país, y nosotros poder participar en eso. Los tres que estamos acá participamos de forma completa o en alguna manera hemos participado en la Comisión de Medio Ambiente. ¿Se fija? Entonces uno dice que bueno, estoy colaborando, ¿cierto?, en esta tarea importante del cambio climático, de la amenaza climática, de la emergencia climática. Yo estoy en un lugar en donde puedo colaborar desde ese espacio a que Chile sea mejor desde el punto de vista medioambiental. Entonces, raya para la suma, ¿cómo ha sido mi experiencia? Positiva. Creo que he servido a mi país, a nuestra región, y quedan cosas pendientes, como lo que va a venir el periodo post-pandemia, tanto lo que va la post-pandemia cultural, la post-pandemia económica y la post-pandemia sanitaria, que es donde sí, como uno como médico le preocupa con lo que va a ocurrir en ese sentido. Exacto. Quiero ir con Sebastián porque ¿por qué abrí los fuegos de conversación por esta línea? Porque estoy buscando la interpretación, pero antes que se me olvide, quería recordar una frase de un parlamentario de nuestra región que dijo un momento que él hizo una inversión para ser diputado y desafió al periodista a decirle: haz tú la inversión y sé también diputado. Sebastián, ¿a qué voy yo? A que en definitiva estoy buscando por qué la gente a ustedes los tiene tan mal catalogados. La política 2%, 3%, presidente de la República, todos en un mismo saco. Si es que ustedes hacen la pega, ¿por qué los castigan tanto, Sebastián Álvarez? Bueno, yo creo que por algo bien puntual y bien específico. Es que tradicionalmente a la política en este país llegaban personas que pertenecían a los grupos de élite, que de una u otra forma contaban muchas veces con recursos económicos para poder optar al cargo de diputado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en broma, desafié a un diputado en ejercicio en la comuna de Pucón, donde yo era concejal. Entonces me dijo: bueno, si tú tienes X cantidad de dinero sobre la mesa, podrías soñar en llegar a ser diputado. Entonces esas cosas también fueron mermando los intereses de muchos liderazgos, y donde muchas veces se ponían codazos a nuevos líderes que iban aflorando, y que muchas personas buscaban permanecer toda la vida en los cargos. Y así vemos también mucha gente que ha pasado pero muchos años en distintos cargos de elección popular y que no querían ceder o brindar espacio a la renovación del liderazgo. Entonces, lógicamente que eso fue haciendo que la actividad parlamentaria o de alcaldes, concejales, en fin, en el tiempo, fuera mermando en su energía. Creo que es justo
cuando las personas mencionan justamente este desprestigio a la política, porque fueron los propios políticos los que desprestigiaron la política. Ahora bien, creo que no es justo cuando a todos los diputados o a todos los políticos se nos tilda con el mismo acento. Creo que aquí hay que aprender a hacer distinciones, distinguir a aquellos políticos que trabajan en terreno, que trabajan directamente con la ciudadanía, que representan la voz de las vecinas, de los vecinos en las distintas instancias, ya sea con el gobierno regional, ya sea con el Estado de Chile, con el gobierno central o también en el Congreso, en el Parlamento. Y para eso es clave estar con la gente, recorrer la región, escuchar las voces, representar esas voces. Y eso poco a poco va prestigiando a la política. También no es sano para la política cuando los diputados, los senadores, en fin, las autoridades políticas están, por ejemplo, en los matinales en la mañana. Yo no encuentro una vergüenza. En mi caso personal, creo que mi opinión personal es que eso no corresponde. Al que le gusta la farándula, al que le gustan las frases rimbombantes para salir en la prensa y captar titulares, que se dedique a eso, que sea de la farándula. Pero aquellos que queremos honrar el cargo, porque yo quiero decirlo, para mí, para una persona de clase media, una persona que no tiene título universitario, sino que tuvo la oportunidad de llegar solamente a tener un título de un instituto técnico profesional, llegar al Congreso de Chile, para mí es un orgullo y es una satisfacción bastante grande, y yo por eso honro el cargo, y lo honro trabajando todos los días, 24 horas, siempre recorriendo mi región, conversando con los vecinos, estando ahí, representando esa voz. Hoy día mismo vengo llegando de Loncoche, estuvimos representando, escuchando a la gente del mundo rural, la gente del mundo de los campesinos, la gente de la agricultura familiar, que también tienen su voz y te dicen, ¿por qué siempre la mirada al gran agricultor? ¿Qué pasa con nosotros los pequeños? Y en fin, los dirigentes, las juntas de vecinos, los dirigentes de los clubes deportivos, tantas personas que muchas veces dicen, ¿sabe qué? Aquí nunca había llegado una autoridad. Entonces, eso muchas veces va mermando el prestigio de la política. Miguel Mellado, usted lo ha escuchado, lo escuchamos nosotros. Dicen los políticos, todos los alcaldes, concejales, diputados, senadores, vienen a pedirnos el voto y después nunca más lo vemos. Usted va a tener que volver a esa cara a cara con la persona que confió en usted y lo eligió como diputado por una vez. ¿Va a poder responderle a esa persona cuando vuelva a tocar la puerta o lo llame o le mande una invitación a través del Facebook como se hace ahora? Sí, las campañas han ido cambiando, lo que decía Sebastián de la política. Nosotros no somos de nombres rimbombantes ni grandes billeteras para poder llegar, ¿cierto?, a el Congreso. Y en eso estamos muy orgullosos porque mi familia es de esfuerzo, yo también he sido de esfuerzo y hemos podido lograr llegar al Congreso. Hagamos un punto ahí, por favor, diputado. Sí. Ser diputado es enriquecerse. Ustedes tienen un sueldo muy superior a todos nosotros, sí. A la gran parte del país. Entonces, en ese punto, diputado, aclaremos a quien lo está viendo y lo está escuchando hasta ahora. Sí, es un sueldo superior, pero ese sueldo como ingeniero comercial tú lo puedes ganar en otra parte, ¿cierto?, en la empresa privada. No es, en ese caso, pero en el caso mío, puede ser igual en la empresa privada. Al igual que Ricardo, a lo mejor incluso Ricardo está perdiendo como médico, digamos. Yo creo que va a depender de la forma como tú te apegues del tema, digamos. ¿Son sueldos superiores a la media nacional? Sí. ¿Es dedicación exclusiva? También. ¿Tienes que trabajar mucho? Sí. Como dice Sebastián, yo tengo 100% de asistencia. 100% desde que partí el 2018. No ha faltado ni un día. ¿Ya? Si fuera un colegio, diría, nunca ha faltado el colegio. Digamos. Siempre he estado en comisiones distintas, tanto la mía como de Comisión de Economía, partí con Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Constitución, Desarrollo Social, Hacienda. Paso por las comisiones porque es un trabajo bien remunerado, es un trabajo de representación. Mi forma es representar a la gente, ¿cierto? También a los que sufren, a las víctimas, a la gente de la Araucanía, que ahí me he centrado y ha sido mi tema central. A
A esas personas son las que yo represento y les tengo que rendir cuentas, Miguel Ángel. Bueno, voy a volver después para detallar un poco más esta pregunta, porque quiero hacérsela al doctor Ricardo Celis en esta misma línea, porque evidentemente una de las críticas que se le hace son a los sueldos, porque son sueldos muy especiales. No es solo el sueldo, no es solo lo que se recibe en el caso del salario. Aquí hay una serie de elementos alrededor que hacen por lo menos a la gente mirar por qué ellos. Entiendo que ustedes tienen bono por el tema de benzina, tienen una serie de, yo no sé si privilegios, pero son a lo que a lo mejor es justo que ustedes lo reciban, pero también es justo que la gente entienda cuál es el sueldo de un parlamentario. Sí, ningún problema en decírtelo. El sueldo que uno recibe líquido hoy día es de 5.300.000 pesos. Ese es el sueldo líquido. Y existen las asignaciones, que son fundamentalmente para lo que uno, cuando viaja, el traslado, celular para el equipo, para arrendar una oficina, para contratar gente del equipo. Para eso son las asignaciones. Los asesores, el tema de secretaría, etcétera, tienen que ver con las asignaciones. Las asignaciones no son parte integrante de la remuneración, voy a decir. Te debo decir que la remuneración que yo tendría hoy día, ocupando mi cargo solo en el Hospital Regional de Temuco, es exactamente equivalente a la que percibo como diputado. Sí, la verdad. Porque los turnos así es. Son bien remunerados, etcétera. Entonces, ¿sabe qué? Sí, dime. Diputado, lo que pasa es que la gente se entra a sorprender con un valor así, pero hay cargos de la administración regional que tienen unas cifras parecidas. Y que además... O sea, todos los médicos, los médicos que hacen turno, Miguel Ángel, que todos los, no sé cuántos seremos, hay una cantidad, imagínense, son 12 que están en ginecología, 12 que están ahí en los pisos, etcétera. Hay una gran cantidad y las remuneraciones son más o menos de ese orden. Bordean cuando entre el turno y la actividad diaria de atención diaria ahí en el hospital. Pero yo creo, fíjate que lo que está, claro, yo creo que el tema del dinero se ha centrado harto en este tema, como tú dices, son para hacerse rico, no para hacerse rico, es una remuneración que perciben muchos funcionarios públicos en Chile, muchos, no pocos, muchos. Los alcaldes ganan más que nosotros, ganan más que nosotros, el alcalde de Temuco gana más que nosotros. Sí, claro, a mí me queda la sensación de que hay una mirada desde fuera respecto de los montos que ustedes tienen, que si lo llevamos y lo remitimos a los constituyentes, ellos pensaban que con 1,5 millones se podía hacer la pega que estaban haciendo, que es una pega política. Se dieron cuenta que no alcanzaban y tuvieron que subirse sus aportes a 4 millones y tanto. Entonces, ellos no. Es que hay un error en eso, es que estás incurriendo en el mismo error. No estoy incurriendo en lo mismo, diputado. Estoy hablando desde la gente, y la gente lo entiende así. Ya. ¿Me entiende usted o no? Porque si yo le sumo todo eso, a usted también me va a decir, oye, pero si lleva toda esa plata para la casa, no se la lleva para la casa. Aquí hay una serie de ítems y que van detallándose. Entonces, lo que yo digo, que no hay una información clara que la gente entienda, en definitiva, y que van generando estos temas. Yo no estoy para defenderlos a ustedes acá, pero tampoco para atacarlos. Lo que es importante es que esta información la gente la tenga y sepa realmente lo que sucede y no el comentario. ¿Sabes que ganan 15 millones, 20 millones los diputados? Y de pronto cuando empezamos estos detalles no es así, pues, doctor. Claro. Bueno, yo creo que los constituyentes tampoco se subieron su remuneración a 4 millones ni nada. Ellos perciben 2,5 millones de pesos y se incrementaron las asignaciones que la tenían por otra vía, se le hicieron en el mismo sentido de lo que te estoy explicando. En el fondo ellos se ordenó el sueldo de 4 millones. En el fondo, y ellos mismos han dicho, se ha ordenado, porque ellos tenían por una serie de partes es una materia de canalizó. Orden y que además está pendiente. Pero yo quería ir al inicio de tu pregunta. Yo creo que no es... ¿Por qué tenemos tan mala evaluación? Porque la democracia representativa está en crisis. Porque lo que la gente
critica hoy día es la democracia representativa, el modelo de cómo se eligen y cómo se toman las decisiones, porque la gente quiere participar. Y hay muchas personas que finalmente, yo tengo un solo día de inasistencia no justificado, así como Miguel Ángel. Te fijas, yo tengo un 99,6% de asistencia. Alto, porque es mi pega. Te fijas, uno tiene que ir a hacer su trabajo, tiene que ir a su pega. Es una cuestión básica en esto. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que ocurre es que hay un tema allí que tiene que ver con que la gente tiene que saber qué es lo que hace cada uno. Y ahí yo creo que hay un tema que es importante. Entonces, yo creo que lo que decía Sebastián tiene mucha razón. Yo también soy una persona muy de terreno. Creo que uno en su semana distrital tiene que trabajar, tiene que estar en contacto con la gente, tiene que poder representar. Porque los diputados tenemos 3 pegas. Hacer leyes, fiscalizar los fondos públicos y representar a la gente. Y ahí tal vez en el tema de la representación hay un problema serio cuando finalmente no se hace la pega. Así que yo creo que hoy día lo que está en crisis es la democracia representativa. Y espero que tengamos en este país siquiera un poquito más de educación cívica, porque la gente nos pide a los diputados que demos soluciones que tienen que dar los ministros, y a los ministros lo más seguro que le piden que haga tareas que tienen que hacer los concejales, y a los concejales le pedirán tareas que tienen que hacer el intendente, porque nos falta mucha educación cívica en esta materia. Así es. A propósito del tema que me deja ahí el diputado Celis, Sebastián Álvarez, ¿los diputados están haciendo la pega que les corresponde? Porque vemos a diputados llamando a diferentes temas, reuniéndose con organizaciones y pidiendo un puente, ¿es esa la función para la cual los eligen a ustedes? ¿O hay una función principal en la cual ustedes deben responder? A ver, dejarlo bien claro, lo decía Ricardo, los diputados tenemos 3 funciones por mandato constitucional. Primero, nosotros tenemos que representar. ¿Y qué significa representar? Representar es justamente concurrir a tener espacios de conversación, de reunión, de escuchar a los vecinas y vecinos que uno representa con el fin de recabar sus requerimientos, necesidades y de esa forma también poder apoyar en gestionar, ya sea con los municipios, con el gobierno regional o bien con la autoridad del gobierno central para poder avanzar en esos requerimientos que lamentablemente muchas veces no son escuchados y no son considerados. El segundo rol que tenemos los parlamentarios, los diputados, es fiscalizar. Y es un rol muy importante la fiscalización, que es un rol que no tienen los senadores. Nosotros tenemos el mandato constitucional de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos. Y ahí, claro, lógicamente, cuando uno ve, por ejemplo, viviendas sociales que se entregan y a los pocos meses están en malas condiciones, que se humedecen, o cuando uno recorre los caminos, proyectos millonarios que uno ha visto de inversiones millonarias en nuestros caminos de la región y que a los pocos meses están llenos de eventos y que los puentes no quedan bien terminados, y eso corresponde a nuestro rol fiscalizador. Por lo tanto, tenemos el mandato justamente de poder fiscalizar, oficiar a la autoridad respectiva para que den cuenta respecto al uso de los recursos públicos. Y el tercer mandato es el rol nuestro de legislador, de bien crear nuevas leyes, modificar leyes actuales. Ahora, para cumplir todos estos roles, el representar, el legislar y el fiscalizar, es clave estar siempre en contacto directo con la ciudadanía, porque justamente la única forma de representar es escuchar. La única forma de legislar, de modificar o de actualizar leyes es sintiendo lo que la gente busca y lo que la gente necesita. Y lógicamente que ahí es cuando uno recibe también en terreno muchas de las denuncias de los vecinos que dicen, ¿sabe qué? Pasó este concurso, pasó este proyecto, se hizo este camino, se hizo este puente, aún no tenemos electricidad. Los diputados no traemos puentes, los diputados no traemos caminos, los diputados no traemos casas. Sí, los diputados tenemos que gestionar y ser un puente justamente entre la comunidad y la autoridad respectiva. Y eso es nuestro rol de representantes de la comunidad ante los distintos poderes del Estado.
Muy bien, diputado Álvarez, quiero agradecer la cantidad de comentarios que tenemos y la discusión que se ha generado también en redes sociales, particularmente en nuestro fanpage. Diputado Mellado, decía Sebastián Álvarez que una de sus funciones primordiales es representar. ¿Ha sido bien representada esta Araucanía en estos últimos 4 años en el Congreso Nacional a través de sus diputados, cuando tenemos los últimos niveles en materia de desarrollo, situaciones complejas? Vivimos en una región, no quiero decir el concepto, pero una región en llamas, y eso lo podemos ver cada día con los atentados, una situación de inseguridad que no se da en otras regiones. Diputado Mellado, ¿qué ha pasado con la representación de los intereses de los habitantes de la Araucanía? A ver, primero yo quiero partir diciendo que somos un poder legislativo y el poder legislativo no se pasa por sobre el ejecutivo. Por lo tanto, nosotros la misión principal es legislar. Esa es la misión por la cual nos pagan, digamos, ¿ya? Ahora, el fiscalizar es fiscalizar al poder ejecutivo para que haga bien la función de el gasto de sus recursos. Y en tercer lugar, representar, en este caso, la región de la Araucanía. Y ahí yo te puedo decir con honestidad de que yo creo que hemos fracasado en la representación. ¿Y por qué razón? Porque los parlamentarios de gobierno, que somos 9, 6 diputados y 3 senadores, no hemos logrado que el gobierno entienda la gravedad de la situación que hay aquí. Y que esto ha ido subiendo día a día, y no sabemos hasta dónde va a llegar, porque nunca se había visto en la Araucanía que hayan secuestros, mutilamientos, todavía no pillan el cadáver, siendo que hay 12 incluso detenidos, o que asesinan a carabineros, que asesinan a PDI, ¿cierto? Y que hay territorios que no se puede entrar, que no pertenecen a Chile. Cuando tú se lo dices al Poder Ejecutivo, ¿cierto? Que es el que tiene, ¿cierto?, el mandato para tener el poder de la fuerza, incluso a través de carabineros, ¿ya? El principio lo miran desde arriba. Cuando tú le dices a otros parlamentarios de otras regiones lo que pasa en la región de la Araucanía, no lo dimensionan, no te lo creen, hasta que no lo ven en las noticias. Entonces, yo creo que ahí nos ha faltado, ¿cierto?, mayor precisión y expresión en poder decirle, no solo al Poder Ejecutivo, al gobierno que nosotros elegimos, sino que también a los parlamentarios de otras regiones, de otros colores políticos, la gravedad de los hechos que hay en la región de la Araucanía. Y en eso yo no me he perdido. Yo he representado ante el país, ante los poderes ejecutivos y el mismo poder legislativo, lo que estamos viviendo en la Araucanía. Y en eso no me pierdo y voy a seguir luchando hasta representar completamente. Y yo espero que las voces que aparezcan y las voces antiguas que estén en el Parlamento y que aparezcan de la región de la Araucanía, de los sectores que sean, podamos realmente convencer al gobierno que venga de la situación que estamos viviendo en la región de la Araucanía, Miguel Ángel. Ricardo Celis, Miguel Mellado dice que han fracasado en decirle al gobierno, decirle al Poder Ejecutivo lo que se debe hacer para enfrentar la gravedad que se vive en la región. ¿Comparte usted esa opinión? Sí, pero quisiera responderte algo antes que tú le preguntas a Sebastián Álvarez. Ya. Si es que hemos cumplido nosotros nuestra tarea de representación en términos generales. Y yo creo que la representación, la gente tiene que mirar nuestras votaciones. Tiene que mirar cómo nosotros hemos votado para representar a los ciudadanos que nos eligieron, independiente de quienes sean. Yo he votado contra el TPP-11. Ni Miguel ni Sebastián Álvarez votaron contra el TPP-11. Yo he votado contra la descarbonización, ¿cierto? Que las plantas, en medio de la emergencia ambiental, ¿cierto? Las termoeléctricas no usen más carbón. Miguel Mellado y Sebastián, cuando llegó el momento de votar, no votaron así, ¿te fijas? Entonces, y además de otros. Entonces, ahí yo creo que están nuestras diferencias. Nosotros somos buenas personas los tres, voy a decir así. Nosotros no hay más malas personas. Sí. Hay visiones distintas. Sí, diputado, yo lo entiendo. Pero yo creo que la región tiene muchas buenas personas. Lo que necesitamos son buenos diputados. Sí, pues, bueno, yo estoy votando, yo estoy hablando de proyectos de ley. Entonces, yo lo que quiero decir, cuando la gente dice, hoy toman café juntos, muchas veces tomo café con Miguel y con Sebastián, pero voto distinto, represento distinto.
Porque cuando tú hablas de representación, representar significa expresar en algo concreto lo que uno siente de los ciudadanos. Y lo único que cree que uno tiene que ver al mundo porque a nosotros no nos eligieron las mismas personas, nos eligieron mundos distintos porque legítimamente tenemos visiones distintas de lo que es la sociedad. Y esas visiones distintas de la sociedad tienen que representarse en el voto. Ahora, respecto al tema específico de la crisis que vive la región de la Araucanía, creo que la clase política, la política ha fallado, porque cuando la política no soluciona esto, lo soluciona la violencia, la guerra. Aquí la política, por muchos años, no ha sido capaz de solucionar los problemas que tiene esta región entre el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Es la política, y nosotros somos parte de la política también. Pero también en eso ha fallado el gobierno, ha fallado los alcaldes, ha fallado la política. No ha sido capaz de llevar adelante a encontrar un punto de acuerdo. Ahora, ¿quién tiene la tarea principal de eso en ese espacio? Son los gobiernos, porque ellos son los administradores temporales para el Estado. Y los gobiernos, y ahí lo decía Miguel, son los gobiernos los que tienen, los ejecutivos, los que tienen que llevar adelante esta pega esencialmente. Porque nosotros no tenemos, los diputados no tenemos ni capacidad de mando ni sobre las policías, ni sobre el Poder Judicial, ni sobre la PDI. No, nosotros tenemos otra pega. Y en ese sentido, creo que yo siempre he dicho que aquí nos falta diálogo como un elemento, y también que el Ejecutivo cumple un poco lo que señalaba Miguel allí, que el gobierno cumple un poco sus compromisos respecto a restablecer la paz social y el orden. Sí, una situación tan compleja, Sebastián Álvarez, que nos ha llevado a tener que pedir ayuda internacional para que, primero se decía de mediador, para que nos busque, nos encuentre, quién quieren conversar. Sebastián Álvarez, queda de manifiesto que ha fallado la política, como lo decía el diputado Celis, han fallado los parlamentarios, como decía el diputado Mellado, ha fallado el gobierno. ¿Está fallando el país aparentemente respecto a la Araucanía? A ver, yo creo que aquí, lógicamente, que la asumen los factores. Como decía muy bien el diputado Celis, nosotros representamos a distintos electorados, por eso uno recorre y está en terreno justamente escuchando las voces. Como hacía la mención el diputado Celis, votamos de forma diferente, porque uno representa justamente, por ejemplo, a muchos padres y madres de esta región, y el diputado Celis, por ejemplo, votó en contra, ¿no es cierto?, de mantener el derecho preferente de los padres sobre sus hijos. Por lo tanto, hay una diferencia importante, y esas diferencias son significativas, porque uno representa justamente a familias que entienden, lógicamente, que la formación, que la familia es un pilar fundamental de la sociedad. También en temas de seguridad votamos diferente, porque aquí la Araucanía o las leyes que han salido adelante, que buscan justamente, por ejemplo, entregar más recursos, mayor inteligencia a las policías, buscan justamente no solamente atenuar la situación del conflicto, del terrorismo que estamos viviendo, sino que también de la delincuencia, del narcotráfico, de la delincuencia que está desatada en los distintos barrios, del dominio territorial que están ejerciendo las bandas. Hoy estuve en Loncoche, y en Loncoche ya están hablando justamente de narcotraficantes que están lamentablemente contaminando a los niños en los barrios. Entonces, cuando votamos diferente, son válidas las diferencias. Nosotros creemos que representamos justamente con un sentido profundo, que queremos que aquí se establezca el Estado de Derecho. Yo no he tenido ningún temor nunca en hablar de terrorismo. Nunca he tenido temor en decir que aquí están actuando grupos de narcotraficantes que están actuando escondidos detrás, lamentablemente, de la causa mapuche. Y he votado a favor todas las leyes que buscan entregar más recursos a las policías para que aquí también se pueda establecer el Estado de Derecho, que pueda mejorarse la inteligencia policial para que una vez por todas podamos tener paz, tranquilidad y unidad en esta región. Por lo tanto, esas son diferencias políticas que están claras, que están definidas, y por eso es importante el Congreso, la democracia, para que puedan, en base a votaciones democráticas, establecerse el país que nosotros buscamos. Lo mejor en la política es cuando establecemos acuerdos,
cuando nos ponemos de acuerdo. Y en algo sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo acá en la región de la Araucanía, todos los parlamentarios, de todos los colores políticos, en que condenemos todos de forma transversal el terrorismo, que aprobemos todos los proyectos de ley que buscan entregarle más recursos a las policías y no refundar las policías, no, fortalecer las policías, porque el problema acá es que las policías lamentablemente no tienen los recursos logísticos, no tienen los recursos operativos. Imagínense, recién llegan apenas 14 automóviles a la región, cuando tenemos un déficit gigante en distintas localidades donde no hay ni un vehículo. En esas cosas yo quiero invitar a que podamos establecer un consenso en unidad, así como cuántas veces hemos votado proyectos de ley de forma transversal. Hace muy poquito sacamos, por ejemplo, adelante un proyecto unánime en la Cámara de Diputados, mi autoría, que busca sancionar y fiscalizar la pesca furtiva en los ríos. De la misma forma, entró a votación el proyecto de ley que sanciona el código, la contaminación y el robo de las aguas, y también lo votamos de forma transversal. Cuando nosotros establecemos conceptos transversales de unidad, prestigiamos la política y damos respuesta a lo que la ciudadanía quiere de nosotros, que seamos capaces de establecer acuerdos en base al diálogo y no que los dogmas ideológicos nos dividan. Y aquí tenemos que pensar y representar lo que la gran mayoría de la ciudadanía a la cual uno representa le piden. Cuando yo voto en la Cámara de Diputados, estoy representando la mentalidad, el pensamiento, los sueños, las expectativas de todas esas personas que la gente lo reconoce. Yo estoy siempre en terreno, estoy en el mundo rural, en el mundo urbano, recorro las 16 comunas de forma permanente y en todos los territorios me están pidiendo lo mismo, restablecer el Estado de Derecho y que acá tengamos una voluntad transversal, política transversal, para ser capaces, así como en un minuto formamos una bancada transversal de diputados de todos los colores para avanzar en estos temas, y hay que decirlo, íbamos bien, íbamos avanzando, pero en un minuto el gobierno, con los cambios de ministros y distintas situaciones, perdió el timón que nosotros llevamos con bastante fuerza. Pero hoy día no tenemos que tener temor, no tenemos que tener temor a representar las voces de las personas que uno trabaja todos los días en su territorio. Se echa de menos eso, naturalmente, estas bancadas regionales que cuando se recupera la democracia fue una de las características. La región de la Araucanía estableció una muy buena bancada regional y había ahí vinculación con los gobiernos. Algo sucedió y que aparentemente el modelo no se vuelve a repetir. Tengo algo pendiente con Miguel Mellado. Por favor, ¿cuál va a ser? Deme dos temas en los cuales usted le va a hablar a sus votantes y decirle por qué deben votar por usted en esta campaña a la reelección. Mire, yo más que pedir el voto, yo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi periodo, tal cual como he estado trabajando hasta ahora. Voy a seguir levantando la voz por la región de la Araucanía, ante quien sea, en este gobierno y en el próximo gobierno, con un presidente de... ¿A usted le ha costado caro eso, diputado? O con un presidente de otra línea política, porque mi corazón y mi mente están aquí en la región de la Araucanía, donde yo nací. Sí. Y aquí voy a defenderla ante quien sea. ¿Eso le ha costado caro a usted? ¿Lo han invitado a que se vaya a la oposición con la fuerza que ha tenido para darle desde el presidente Piñera para abajo al gobierno? Oye, si fuera así, no me hubieran inscrito en Renovación Nacional y en la Alianza. La verdad es que yo digo las cosas como son porque represento el sentimiento de las personas que votaron por mí. Y me siento muy respaldado por ellos. Y la verdad es que digo las cosas de frente, sin pelo en la lengua como debe ser y sin miedo. Y he aparecido hasta en carteles de amenaza porque también hay amenazas en mi contra. Pero la verdad es que vale la pena la defensa de la Araucanía. Y la voy a seguir haciendo. Y no me va a temblar la voz. No me va a temblar la voz. Porque si no entienden en privado, bueno, tienen que entender en público lo que decía Sebastián. Si los vehículos de las policías son del año 2010, llegaron 14. Los MOVAC son del año 80. Y a Carabineros disparan como si fueran conejos en cualquier parte para poder matarlos. Lo esperan de fuera de su casa, sicarios, para poder matar a Carabineros. Y eso no tiene que representarse en alguna parte. Esto no puede ser. No podemos seguir sosteniendo lo que estamos sosteniendo en la región de la Araucanía, en violencia, pero tampoco es sostenible en pobreza,
Porque fíjate tú que hace más de 15 años todos los gobiernos invierten recursos en el plan A, plan de impulso, plan de Araucanía, planes como se llamen, y seguimos siendo los más pobres del país. Siempre los más pobres. O sea, hay un problema estructural que hay que cambiar para invertir en la Araucanía, para atraer más inversión, para dar más trabajo. Pero pensemos cómo. Yo espero que el gobernador regional, a quien le tengo mucha fe, Luciano, junto con los CORE, puedan hacer inversión regional real, no meras transferencias del presupuesto regional a el presupuesto nacional. Porque lo que pasaba hasta hoy es que el MOB, Vialidad, el Servio, disminuía un 10% su presupuesto y ese 10% se lo prohibía al gobierno regional, fíjate tú, al presupuesto del gobierno regional. No, pues, ahora entre el Consejo Regional electo y el gobernador regional electo, a quien le tengo mucha fe en lo que puede hacer, tienen que hacer políticas regionales reales y hacer regionalización real junto con los alcaldes. Ahí recién vamos a poder a empezar a cambiar esos últimos lugares de pobreza. Espero yo que así sea y con que le demos en el próximo periodo parlamentario, y yo creo que todos los parlamentarios aquí presentes lo van a suscribir, en que efectivamente le demos más atribuciones a los gobiernos regionales, porque cuesta mucho descentralizar el poder, muchísimo. Por lo tanto, esperamos que en la ley que pasó mixta ahora, en el cual el silencio administrativo, que no me gustaba, que sea positivo y no negativo, porque si tú pides que el Servio sea regional, te esperaban 6 meses, y si no te contestaban era negativo. Tenía que ser al revés. Si en 6 meses no te contesta el gobierno central, tiene que ser positivo. Entonces, eso hay que sacarlo rápido, entre otras leyes, para poder descentralizar, porque aquí hay también mucha materia gris en las regiones y hay que avalarla y darle las herramientas para poder hacer regiones. Ricardo Celis, ¿cuál es su apuesta, sus temas que considera importantes para esta presentación como repostulación al Congreso Nacional? Mira, yo honestamente encuentro que he hecho la pega, estoy haciendo la pega, voy a seguir haciendo la pega. Pero eso es suficiente para poder repostularse. No, pues déjame avanzar, para nada. No, de hecho la pega sí que, pero es muy importante hacer la pega, ¿cierto? Porque una cosa central es que el que no ha hecho la pega, yo creo que cuando tú dices ese es el punto central, yo creo que hacer la pega es un tema muy importante, es central. Y seguir haciéndola me parece una cuestión muy relevante, no es menor. Y eso yo lo hago en terreno mucho, soy una persona bastante terreno, con bastante contacto con la gente, etcétera, y eso yo creo que pues, es la gente la que te va a valorar finalmente cuando uno va a decir, este caballero estuvo, no estuvo, escuchó, no escuchó, estuvo con nosotros, no estuvo con nosotros, etcétera. Me agradó mucho una carta de respuesta que manda los apoderados del Camilo Enríquez, donde a los 3 que estamos acá nos agradece por nuestro compromiso con lo que ocurrió en el Camilo Enríquez. O sea, nosotros estuvimos donde teníamos que estar. Diputado, ahí detrás de un ahí tengo un tema que desgraciadamente por tiempo no lo vamos a alcanzar a encontrar, pero me encontré en las últimas horas con un ex integrante de el Camilo Enríquez, la ex empresa que hay ahí de profesores. ¿Ya? Y me decían que la solución no estaba de estar de alguna manera presionando a las autoridades del ministerio. Decía, fue un error de los diputados y quienes estuvieron ahí, porque la solución, la ley dice claramente cómo funciona el tema y la petición que hacía el sindicato estaba muy alejada respecto de lo que le podían responder. Pero bueno, no, lo quiero dejar ahí. Pero diputado, sí, ¿sabe por qué? Porque me queda poco tiempo. Ninguno de los que estamos acá participamos de la ley, ¿cierto?, de la reforma de la educación. Pero si tú me preguntaste cuáles son mis temas, mis temas son finalmente post pandemia, en lo que te decían antes, económico, cultural, ¿cierto?, y sanitario. Vamos a tener tremendas listas de espera. 1,5 millones de personas que no ha podido ir al especialista. 280.000 personas que se tienen que operar y que no se han operado. 50.000, ¿cierto? Garantías del Estado que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque la gente estaba enfrentando la pandemia. Cuando abramos la puerta ahora, se va a golpear la gente, vamos a tener un tremendo problema y eso necesitamos estar dispuestos a pelear, a estar con la gente en estos temas que lo encuentran uno a cada día. Y el tema medioambiental, emergencia climática, el grupo de expertos ha señalado mi compromiso con el medio ambiente en la aprobación de la ley de humedales y en el trabajo en la ley de humedales,
en lo que tiene que ver con residuos sólidos, plástico y todo, es a toda prueba, y yo creo que hay que dedicarle un tema importante. Y lo decían todos, creo que toda la región, cómo vamos nosotros a comprometernos con nuestra región para que finalmente haya más poder a nivel regional. Creo que esos son los temas que yo por lo menos voy a abocarme, además del tema de la conectividad, que creo que en nuestra región es un tema muy, muy complejo que hay que solucionar. Diputado Álvarez, su propuesta, tenemos una región en carro de cola, dicen, desarrollo económico, educación, trabajo y un cóctel que le agregamos la violencia, nadie quiere venir. Ya hay empresas que ya están diciendo, empresas internacionales, decidiendo no establecerse en la Araucanía. Miguel Ángel, perdona, una sola cosa, porque un puntito, sí, que dijo algo Sebastián que a mí me parece, yo no estoy dispuesto a avalar a una institución así en los términos que está hoy día, donde la oficialidad hace un fraude por 28.000 millones lo hice por Carabineros. De pesos como el Carabinero. Sí, claro, ni tampoco lo que sabemos en la PDI hoy día, que yo pensaba que estábamos libres con la PDI, tampoco pienso avalar esas instituciones policiales, para ser súper claro en esto. Perfecto. Sebastián, usted, ¿qué me dice respecto de esta realidad que está enfrentando la Araucanía? No, solamente cortito, Ricardo. Hay muchos congresistas, hemos visto hace pocas noticias el tema Soquimich, que hicieron fraude. Por lo tanto, algunos políticos son corruptos. Algunos, pero no hay que reformar, ¿no es cierto?, el Congreso y todo el Congreso por eso. Entonces creo que la institución de Carabineros hay que fortalecerla, entregarle respaldo y apoyo a Carabineros, porque es una institución honorable. ¿Y cuáles son mis puntos? Como decía Miguel Ángel, bien concreto, son 4 puntos. Primero, un concepto importante, emprender sin impuestos, que lo vengo planteando hace mucho tiempo. Tiene que haber un régimen diferenciado dependiendo del tamaño de la empresa. Los emprendedores que parten tienen que tener un régimen tributario especial, al igual que un régimen laboral especial. Lo mismo que las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Por ejemplo, hoy día se habla de sueldo mínimo, 500.000 pesos. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona que tiene un mini market, que contrata, por ejemplo, 2 personas en distintos turnos que paguen ese sueldo mínimo? No, pero a las grandes empresas, por supuesto. No podemos poner la misma carga tributaria a una microempresa que a una gran empresa. Justicia territorial, el segundo eje. Justicia territorial significa justicia territorial desde el punto de vista ambiental en todos los territorios, social, conectividad, vial y digital. También justicia territorial en salud y educación. Este concepto de justicia territorial no puede marcar las diferencias entre el mundo rural y el mundo urbano, y tampoco en el mundo urbano entre los distintos sectores. Donde tú te ubicas geográficamente en la ciudad, tienes mayores servicios y en otros sectores no tienes ningún servicio. Protección policial, bomberos, postas, en fin. El tercer eje y fuerte, seguridad. Y la seguridad asociada a entregar todas las herramientas y legislar todo lo que sea necesario para entregar mayores atribuciones a las policías y para poder combatir el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Y el cuarto y último eje, que yo siento que es la gran deuda que deja este Congreso de Chile hacia la próxima generación de jubilados, que hablo que van a ser este año y los próximos 5 años, porque les vamos a dejar las pensiones más miserables y más bajas en la historia de Chile. Y yo creo que la reforma profunda del sistema de pensiones, para que tengamos un ente estatal, para que haya un fondo solidario donde todos aportemos al menos un 3% para mejorar de forma inmediata las pensiones a todos los adultos mayores. He tenido la oportunidad de conversar con muchos adultos mayores que están hoy jubilados y muchos que están a punto de jubilar. Con la inflación de este momento, la plata hoy día cada día vale menos. Por lo tanto, ese es mi cuarto eje. Tenemos que avanzar en una reforma profunda al sistema de pensiones para que de una vez por todas podamos entregar lo que la ciudadanía nos dijo ese 18 de octubre, pensiones justas y dignas. Y ese es mi cuarto eje de trabajo para este próximo periodo si soy reelecto. Gracias, diputado Sebastián Álvarez, diputado Miguel Mellado, diputado Ricardo Celis, y gracias a la gente que ha estado comentando, conversando en nuestras redes, la participación de ustedes. Y bueno, lo de Diego Ancalado, que hoy fue rechazada su inscripción como candidato presidencial, era el tema que nos estaban comentando en las redes, y que inscribió
sus firmas estaban avaladas por un notario que había muerto en el mes de febrero. Un tema que cuando la gente dice hay que cambiar los políticos, desgraciadamente son ejemplos que nos hacen meditar y pensar en un año de elecciones. Gracias por su sintonía.